Hola, yo soy Daniel Vázquez, soy profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y voy a tener el gusto de compartir con ustedes el módulo 3, la unidad 1, que vamos a dedicar a los principios de derechos humanos, en particular a 4 principios: el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad y el principio también de progresividad. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales yo me dedico a estudiar en particular la relación entre los derechos humanos, la democracia y el mercado, y también hemos estado trabajando la reforma constitucional en materia de derechos humanos, particularmente las aplicaciones prácticas de esta reforma constitucional. Entonces tenemos un par de años ya trabajando en esto. El primero de los conceptos, el concepto de universalidad, que va a ser nuestra primera sesión, la sesión que vamos a desarrollar el lunes, va a ser trabajada particularmente o especialmente por la maestra Sandra Serrano, quien me acompaña aquí. Sandra, si quieres hacer una presentación muy rápida de lo que vamos a ver en universalidad. Hola Luis Daniel, un gusto estar con ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta unidad 1 del curso del módulo 3. Bueno, yo soy Sandra Serrano, también colaboro en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde soy profesora investigadora y coordino la maestría en Derechos Humanos y Democracia. Como ya comentaba Luis Daniel, el principio de universalidad lo que nos va a decir, aunque suene algo abstracto, es básicamente nos ayuda a entender la igualdad. Es decir, pensar que todas las diferencias son igualmente valiosas jurídicamente hablando. Entonces, ahora que trabajemos el principio de universalidad, pensemos en contextos, pensemos en ubicar a las víctimas, a las partes de los casos en donde están en un momento histórico determinado. Así la universalidad tendrá un sentido aterrizado y dejaremos de pensarla solamente como un concepto filosófico o abstracto. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Entonces, vamos a trabajar justamente ese concepto de universalidad en términos muy prácticos. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar la universalidad a la aplicación en sentencias, en particular en la elaboración de sentencias? Eso lo haremos en la primera sesión, el día lunes. El día martes y miércoles lo vamos a dedicar a otros 2 conceptos que se encuentran muy interrelacionados: la interdependencia y la indivisibilidad. Estos 2 conceptos en realidad tienen un nacimiento interesantemente político, porque estos 2 conceptos nacen a partir de la disputa que se dio en la Guerra Fría, o después durante la Guerra Fría, entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Y eso se debía a que dentro del bloque capitalista se le daba prioridad a los derechos civiles y los políticos, mientras que en el socialista a los económicos o sociales. Entonces, estos 2 conceptos tuvieron por principal objetivo la interdependencia y la indivisibilidad, el hacer evidente que no hay jerarquías entre los derechos humanos. No hay derechos humanos más importantes que otros. No es que los civiles y políticos fueran más importantes que los económicos o los sociales, o viceversa. Nos encontramos en un rasgo o en un rango justamente de igualdad. Pero el desafío que tenemos ahora es que estos 2 principios se encuentran ya también en nuestra Constitución. Entonces, lo que tenemos que empezar o lo que tenemos que comenzar a pensar es, primero, ¿cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre el principio de interdependencia y el principio de indivisibilidad? Nosotros proponemos que sí, que hay una diferencia relevante, que es la que ustedes van a conocer en las lecturas que van a trabajar. No solamente hay diferencia entre uno y otro, sino el segundo problema, que es todavía más interesante, es cómo vamos a aplicar estos 2 conceptos cuando estamos nosotros elaborando una sentencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Qué es lo que tiene que hacer el proyectista cuando está pensando una sentencia, donde se pueden interrelacionar estos 2 principios? El principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad. A eso vamos a dedicar el día martes, a eso vamos a dedicar el día miércoles. Y finalmente el jueves vamos a tener el principio de progresividad, un principio también bastante complicado, que hoy lo tenemos en nuestro artículo primero constitucional. Y digo que es bastante complicado porque el concepto mismo de progresividad podría parecer muy sencillo. A todos nos queda claro que los derechos humanos tienen que necesariamente ir avanzando con el tiempo, tienen que ir siendo cada vez mayores, tienen que cubrir mayores necesidades, no únicamente en cuanto a las obligaciones que integran cada uno de los derechos humanos, sino incluso al conjunto de los derechos humanos. Hay procesos de nacimiento de nuevos derechos, y esos nuevos derechos en algún momento, con este carácter progresivo, se constituyen como nuevos derechos humanos. Y sin embargo, aquí vienen varias preguntas. La primera pregunta es, ¿a partir de dónde comenzamos a pensar esa progresividad en materia de derechos humanos? Y entonces aquí entra un principio o obligación que no se encuentra caracterizado o no se encuentra especificado en nuestra Constitución, que es la identificación de los núcleos del derecho. Entonces, ustedes, para poder aplicar ese principio de progresividad, primero tienen que saber cuál es el núcleo básico de ese derecho. Y no solamente hay una metodología,
hay varias metodologías para poder identificar cuál es ese núcleo del derecho. Entonces, también con fines muy prácticos, nosotros en esa sesión analizaremos cuáles son las distintas metodologías para la identificación de ese núcleo de derecho y cómo podríamos aplicar esas metodologías cuando nosotros estamos pensando en la elaboración de una sentencia. Una vez que tenemos identificado el núcleo, ahora sí podemos pensar en esa progresividad, ¿no? A partir de ese núcleo podemos aplicar ese principio de progresividad, pero ese principio de progresividad viene muy de la mano con otro de los principios básicos de los derechos humanos que tampoco se encuentra en nuestro artículo primero constitucional, pero que es muy importante, sin el cual no se puede pensar la progresividad. Me refiero al principio de la prohibición de regresión. Necesitamos también analizar en qué consiste la prohibición de regresión y cómo se articula la progresividad con esta prohibición y también con la identificación de los núcleos básicos del derecho. Y finalmente, un cuarto principio o obligación que nosotros vamos a trabajar en esta sesión es justamente el de máximo uso de recursos disponibles, ¿no? Estos 4 elementos se integran para poder aplicar efectivamente en una sentencia, que ese es el objetivo principal para nosotros, que ustedes logren aplicar estos 4 principios en una misma sentencia. La progresividad, pero identificando primero los núcleos del derecho, articulándola también con la prohibición de regresión y articulándola de la misma forma con el máximo uso de recursos disponibles. A eso le vamos a dedicar el día jueves. Finalmente, el día viernes lo que vamos a tratar de hacer, o lo que vamos a hacer con ustedes, es revisar todas las dudas que provengan de este módulo, las dudas que hayan salido el día lunes a partir de la universalidad, el día martes donde trabajaremos interdependencia, el día miércoles donde miraremos indivisibilidad y el día jueves donde vamos a trabajar progresividad articulándolo con estos otros 4 principios para resolver justamente esas dudas que ustedes quieren subirnos a los foros correspondientes. Y no solo eso, sino que también tendremos una charla hacia mitad de la tarde, donde vamos a recuperar estos temas, vamos a recuperar sus trabajos y vamos a recuperar también esas principales dudas para tener una realimentación que a ustedes les sea funcional para el trabajo que ustedes realizan día con día. Un último punto que quiero trabajar con ustedes o que quiero comentarles en esta charla inicial tiene que ver con cuál va a ser la metodología del curso. La metodología es la siguiente. Como les decía, nosotros vamos a trabajar un tema por día y en ese tema nosotros previamente, ustedes ya tienen en este momento, ya pueden bajar las lecturas correspondientes del curso, pueden bajar también la guía de esta unidad 1 y pueden bajar también el caso que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar únicamente con un solo caso y a ese caso único vamos a aplicarle los 4 principios, el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad y el principio de progresividad. Entonces, el día lunes lo que nosotros les vamos a pedir, y está en sus guías, ustedes ahí lo pueden checar, es, habiendo hecho previamente las lecturas, ustedes van a tener las lecturas con anticipación, esperamos que el fin de semana previo ustedes ya las hayan realizado, conozcan también el caso correspondiente, hayan leído el caso, apliquen al caso el concepto de universalidad. En la guía ustedes van a encontrar en particular cuáles son los criterios que nosotros le estamos sugiriendo para esa aplicación. Y en ese sentido nos manden ustedes sus trabajos, que serán no más de 5 cuartillas, y en el trabajo esperamos encontrar 2 cosas. En tal vez media cuartilla, 4 o 5 preguntas, todas ellas conceptuales con respecto a la universalidad, y además la resolución correspondiente del caso, es decir, la aplicación de la universalidad al caso concreto, siguiendo las directrices que usted va a encontrar en su guía de trabajo. Y cada día siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo. Usted tendrá que, con el caso que ya analizó la universalidad, ahora aplicar la interdependencia, subir su tarea, y en esa tarea nosotros esperamos encontrar una primera parte con dudas conceptuales y una segunda parte con la aplicación conceptual al caso concreto. El martes se será para interdependencia, el miércoles para indivisibilidad, el jueves para progresividad. Lo que usted encontrará en la noche de cada uno de esos días será una realimentación por nuestra parte. Y en esa realimentación nosotros le contaremos, vamos a revisar los primeros entre 15 y 20 tareas que nos hayan llegado, vamos a recuperar de ahí también las preguntas que nos hayan formulado y les vamos a dar una realimentación vía el foro. De tal forma que podamos tener una charla durante esta semana en torno a cómo aplicar estos principios nuevos que ahora se encuentran en nuestra Constitución. Va a ser un gusto para nosotros poder trabajar con ustedes esta semana. Esperamos que ustedes queden tan contentos como nosotros nos encontramos ahora. Muchas gracias.